Bueno, 6 en punto de la tarde, buenas tardes. Ya hay gente de algunas otras maestrías, irán ingresando. Yo les pido que entren todos con puntualidad, pero bueno, algunos son remolones, ¿no? La idea es que hoy tengamos una conversación, una conferencia de un ilustre guatemalteco. Nos acompaña, y ya está, lo estoy viendo en la pantalla, Mario David García Velázquez, que es magíster en varias cosas, doctor por varias veces, pero además es la única persona que en mi maestría logró hacer la tesis de magíster un martes por la tarde, con 10 puntos de calificación. Y a las 9 de la mañana del día miércoles, a la mañana siguiente, brindó una tesis de doctor, una tesis de 1000 páginas, y otra vez sacó un 10, ¿no? Es un hombre que es economista, que es periodista, que es abogado litigante, que es politólogo, pero además en esta tarea mía de hacer conversaciones formativas, no informativas, formativas. Por eso el tenor de estas conversaciones. Hoy le he pedido que lo he invitado para que nos hable de Proceso y República. Yo he seguido con alguna atención el chat de esta comisión de la 27 y la 28. He visto que alguno quedó inconforme con la conversación que tuvimos acá con Miguel Eduardo Marco Tulio. Y yo la pensé muy detenidamente porque, insisto, es importantísimo que ustedes se formen las ideas republicanas. Esa es la idea de esta maestría. Quien quiera saber de aquí plazos, este no es el lugar para venir, ¿no? El lugar acá es para saber algo de proceso, democracia, república. Y para eso esta serie de conferencias, que algunas son técnicas, pero yo quiero que sean todas formativas, de sociología, de filosofía y de política procesal. En este tren de cosas, mi amigo Mario David García, con quien hice el primer conversatorio de la cadena, que ya voy en unos 160, y los invito a verlos a todos. Quise hablar con él de Proceso y República, en la hora que me lleva cada conversatorio. Y fue necesario hablar 4 horas. Hicimos 4 conversatorios del 1 al 4 para poder llegar al final del concepto, a la unión de Proceso con República, ¿no? Yo le he pedido que él solito, ya no en conversación conmigo, solito les haga a ustedes una exposición de esta óptica de un hombre que además vive en Centroamérica, y un hombre que la gente necia diría que es insoportablemente culto. Cuando él está conversando, tira citas, tira datos. Claro, hay que guarecerse de tantas citas y tantos datos. Yo lo mismo le decía a mi inolvidable profesor y muy querido amigo Ariel Álvarez Gardiol, y ese se abrazaba cuando yo le decía que el hombre necio decía que era insoportablemente culto. Gente, los digo con Mario David García. Mario tiene hasta las 7. No haga que lo corte, porque a las 7 tenemos que cortar, ¿eh? La charla va a terminar, y si algún alumno quiere hacer alguna pregunta, seguiremos hasta que un rato más, pero nada más que eso. Mario, lo recibo con todo afecto, como siempre, está en su casa, diríjase a nuestro auditorio. Acá hay 4 cohortes de alumnos de toda América Latina, ¿eh? Una cohorte neuquina y 3 rosarinas. En la 29 tengo un rosarino y el resto vienen desde Río Grande para abajo, todos los países. Mario, lo escucho con toda atención. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Siempre es un enorme gusto seguir sus líneas de pensamiento jurídico. Me da muchísimo gusto poderle hablar a maestrandos de una escuela que quiero tanto y que me trae tantos y buenos recuerdos. Pero es necesario contarles, yo estoy en Mesoamérica, de aquí a Madrid, a España, es más cerca que ir hasta Rosario, en República Argentina. Yo escogí hacer mis estudios de posgrado allá en la Argentina y no en España, por una razón fundamental. Primero, por seguir, conocer y escuchar a Adolfo Alvarado Belloso, que me parece una de las grandes lumbreras
del derecho en el entendimiento justamente de lo que el derecho es, porque el derecho es derecho, no es torcido. Y segundo, porque, y muy importante, porque me declaro republicano sin ningún tipo de titubeos y no podía estudiar el derecho en una monarquía que ve las cosas de manera diferente. Ese es el primer problema que tenemos hoy para comprender el derecho. Somos una república, particularmente en la América Latina, y nos cuesta mucho entender el pensamiento monárquico de la mismísima manera que a los europeos, en términos bastante universales, les cuesta entender el pensamiento constitucional republicano. Y esto que parece trivial no lo es. De la misma manera que nosotros estamos injertados dentro de la familia romano-germano-feudal canónica, que no es la common law es una corriente jurídica, una familia de derecho muy respetable, muy tierna, ni siquiera cumple 1000 años. Y esto hay que tenerlo en mente porque en algún momento se tiene la tendencia de hibridizar instituciones o de escuchar generadores del pensamiento jurídico del derecho anglosajón y no encaja mucho con nuestra idea republicana constitucional de derecho romano-germano canónico. Estos son aspectos importantes que yo recomiendo, porque además los sigo, que se siga en el estudio del derecho. Comencemos por el principio. Hay un historiador recomendable que provocó algún tipo de furor en los medios de historiografía de origen hebreo, Yuval Noah Harari. Él estableció, y eso es lo que es extraordinariamente útil en él, el aparecimiento de la primera revolución cognitiva en el Homo sapiens. Como ustedes saben, nuestra especie humana tiene unos 350,000 años de haber hecho su aparición sobre la faz de la Tierra, según los últimos estudios de universidades de Suecia y Sudáfrica. Pues Noah Harari habla de 3 grandes revoluciones. La primera aconteció hace 70,000 años, que él denomina la revolución cognitiva, que marcó el inicio del pensamiento ficticio. Y es muy interesante porque ahí se inventan los dioses, se inventa la religión, se inventa el derecho, lo jurídico. Luego ocurrió otra revolución, la revolución agrícola, donde se domestican muchos de los vegetales que incluso seguimos comiendo, que ocurrió hace 12,000 años. Y la última revolución que identifica Harari es la científica, que aconteció tan solo hace 500 años. Tras la invención del lenguaje, la invención de la escritura, el hombre empezó a crear ficciones que Harari identifica esas ficciones como la posibilidad de eficiencia en la coordinación de esfuerzos de seres humanos hacia adelante. Esto me parece que es muy interesante porque personas que no se conocen pueden cooperar en algún momento por las ficciones, particularmente las que nos interesan en el campo jurídico. De todas maneras, no podemos olvidar que cuando estamos en terreno jurídico, estamos en terreno muy cenagoso. Son tierras poco estables, por muchas razones, hasta por el ataque que hay dentro de las ideas jurídicas para el propio derecho. Y nosotros, con humildad, creo que estamos obligados a reconocer que ni siquiera tenemos la idea exacta de dónde se acuñó el término derecho,
en particular porque nacimos bajo la idea del ius y del fas. El fas, como recordarán, de los romanos en sus relaciones con los dioses, y el ius, lo jurídico, en sus relaciones interpersonales, en el núcleo cultural humano. Es necesario recordar que hace unos 2100 años antes de nuestra era, se produjo un código llamado de Ur-Nammu, que es el primer código del que se tiene idea y el más viejo. Realmente, con una edad de 350.000 años, pudieron haber habido muchos más códigos, pero este es el que se tiene algún tipo de conocimiento concreto. Por supuesto, el más conocido, el que incluso podemos visitar allá en París, en el Museo del Louvre, es el de Hammurabi, que tiene pues unos 1760 años antes de nuestra era, con lo cual sería en este momento 3760 años, que está esculpido en basalto, que es una piedra dura, y que tiene alrededor de 282 artículos, con una introducción y un epílogo. Hay 2 libros de la Biblia que describen a Yahvé entregando a Moisés los 10 mandamientos. Lo interesante es, en este caso, que fue un escritor alemán, Thomas Mann, quien imaginó que Yahvé había llamado a Moisés en el monte Sinaí y le había entregado las 2 piedras que se escenifican con esculpidos los 10 mandamientos. Me parece interesante que estén esculpidos en piedra los 10 mandamientos en la imagen que tuvo Thomas Mann, pero sobre todo en la de Hammurabi, porque de alguna manera evoca la perennidad y posibilidad de no cambio de la ley, para que el pueblo conozca un nivel de libertad en cuanto a la erradicación de la arbitrariedad cuando la ley solo está en la boca de los gobernantes. En el Antiguo Testamento hay 2, en el Pentateuco hay 2 códigos, el de la alianza y el deuteronómico. En Grecia, y esto es parte de lo que me parece más interesante de compartir esta tarde, tuvieron un código que es igualmente viejo, 500 años antes de Cristo, el llamado de Gortina, en la isla de Creta, que es la isla más grande de Grecia, la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. Pero esta fue esculpido en piedra para ser colocado en una pared o en paredes. En Roma, lo conocemos muy bien, la ley de las 12 tablas, que fue elaborado en el año 451 por aquellos llamados decemviros. Estos decemviros hay historias extraordinariamente interesantes que por fortuna están documentadas, pero que lamentablemente esa ley de las 12 tablas fueron destruidas por las recurrentes invasiones de los visigodos para saquear Roma. Después vinieron otros códigos, el gregoriano, hermogeniano, teodosiano, el más conocido, el de Justiniano, que ya pertenece a Constantinopla, y el de Basilio el Macedónico, que fue probablemente el último código en el 860 de nuestra era. ¿Por qué es interesante el código? Porque es el primer ingrediente de certeza y seguridad jurídica. Tiene que estar la ley escrita y referida objetivamente, concretamente, fuera de la voluntad y arbitrariedad de los gobernantes. Atenas, una de las 1500 polis griegas, es recordada por la democracia. Y a mí me parece que esto es una enorme injusticia, porque hay un elemento mucho más importante que la propia democracia, que de alguna manera ejemplifica el gran avance de Atenas. Y es
que fue la cuna del imperio de la ley. Un criterio que fue generalizado para las 1500 polis. Un abogado célebre, poco conocido, pero célebre en su época, 3 siglos antes de Marco Tulio Cicerón, esto en el siglo IV antes de nuestra era, el abogado Hipéredes, un notable orador, dijo en algún momento: para que los hombres sean felices, deben ser gobernados por la voz de la ley, no por las amenazas o arbitrariedad de un hombre. Los hombres libres no deben asustarse por la acusación solo por la prueba de culpabilidad, y la seguridad de nuestros ciudadanos no debe depender de hombres que adulan a sus amos y calumnian a nuestros ciudadanos, sino de nuestra confianza en el imperio de la ley. Yo hablé de las tierras cenagosas en las que transcurre y discurre el derecho. El rule of law que tanto hemos oído de la common law, lo traducimos como Estado de Derecho, y como cualquier buen estudiante sabe de esta materia jurídica, no es cierto. El Estado de Derecho era una concepción administrativista que se produjo en Alemania, pues tempranamente en el siglo XIX, pero que no obedece a lo que significa o el significado que se le dio mucho después al rule of law, y que nosotros podríamos convenir en denominar y en reconocer como imperio de la ley, la supremacía de la ley como un elemento fundamental en el instrumento que es el proceso para la aplicación justamente de la ley. No me atrevo a decir de la justicia, porque la justicia, sostenemos, solo la conoce Dios. Alguna vez oí justamente a don Adolfo decir que el proceso era para, como fin último, asegurar la convivencia pacífica del cuerpo social. Y eso me parece lo más adecuado. Hay una historia de Jenofonte en una de sus obras sobre el por qué los soldados, si en algún momento querían o reprochaban a alguien un comportamiento indebido, no podían ni amenazarlo ni matarlo, mucho menos sin juicio. Y esto es bien interesante porque la asamblea en el ágora de los griegos, en ejércitos en los que participaban seres humanos o combatientes guerreros de muchas de las islas, se aplicaba justamente el imperio de la ley, y aún sin decirlo con esas palabras, el debido proceso de aquella época. El mismo Jenofonte fue acusado en algún momento de ibris, esto es desmesura, del orgullo y la arrogancia, pero fue sometido a juicio. Y esto de ser sometido a juicio con todas las garantías es lo que en última instancia, con el tiempo, fue conocido como proceso debido o debido proceso, porque nadie debía ser condenado o muerto sin un juicio previo que cumpliera con las garantías elementales de la dignidad humana que hoy llamamos derechos fundamentales. Estos pasajes ponen en evidencia la noción de imperio de la ley. A mí me pareció siempre muy interesante que nosotros conocemos bastante el derecho romano, pero del derecho griego muy poco. Incluso algunos de los que quisimos aprender un poco sobre esto, en la búsqueda caímos en las obras de, por ejemplo, del ahora reconocido como gran pedófilo Michel Foucault, que tenía o armaba de diferentes obras de griegos
un poco de lo que fue el derecho de aquellos tiempos en la Liga Helénica, Panhelénica. Lo cierto es que hay poca literatura y yo recomiendo a Mirko Canevare y hay también Mortensen Hansen, un filólogo y gran helenista danés, porque va descubriendo uno cosas realmente interesantes. Pero no me quiero adelantar. Hay por lo menos 137 referencias contadas a los juramentos de los jueces en Grecia. ¿Qué tenían que jurar? Pues votar de acuerdo con las leyes y los decretos de los atenienses. Ustedes recordarán que la judicatura en Grecia se hacía convocando a 6,000 ciudadanos que por un año eran jueces. Y se les hacía jurar esto. Primero, votar de acuerdo con las leyes y los decretos de los atenienses. Esto entonces obligaba al juez a decidir los casos sometidos a su jurisdicción sobre la base de las leyes. El segundo punto juramentado o del juramento era escuchar a ambas partes por igual, lo que hoy nosotros conocemos como el auditur altera pars. Precisamente una de las objeciones de fondo y forma que se hace a las providencias cautelares es que se otorgan inaudita altera pars. Y allí se rompe con los dictados de el debido proceso, que después del invento constitucional, pues se constitucionalizó justamente para la defensa y para la prevalencia de los derechos fundamentales. Un tercer punto de juramento de los jueces era la obligación de juzgar de acuerdo con las mejores pruebas y argumentos legales. Esto implicaba la obligación de imparcialidad e independencia del juez, porque no podía juzgar con prejuicios, y esa era parte de lo que se les exigía prestar como juramento. Y el último punto era votar exclusivamente sobre asuntos relacionados con el canon. Una promesa vinculada a la segunda, que evidencia que el proceso legal había sido diseñado para garantizar un juicio recto e igualdad de oportunidades para las partes. Hay cosas interesantes y reflexivamente nosotros, y lo mencioné al principio, fijamos nuestra atención y hemos leído todos de autores de la common law, del derecho anglosajón, y en esto de la academia creo que termina habiendo también mucha inmoralidad. Mirko Canevaro descubrió que uno de los grandes autores de Harvard, nada menos que de Harvard, Lon Fuller, había mencionado sin mencionar los antecedentes griegos. Él, en su visión de moralidad del derecho, menciona justamente las exigencias del derecho griego para el debido proceso o el proceso debido, que tiene que existir generalidad de las leyes, tienen que haber sido leyes promulgadas, no puede aplicarse retroactividad de la ley, tienen que ser claras las normas, no pueden tener antinomias, las leyes no pueden exigir lo imposible de cumplir, la constancia de las leyes a través del tiempo, o sea, permanencia, y la congruencia entre la acción de los funcionarios y las reglas de derecho declaradas. Estos 8 puntos son la esencia de la moral de la ley de Lon Fuller, aquel famoso autor de Harvard, que además hizo los exploradores el caso
de los exploradores de las cavernas, pero que realmente no era original de él. Lo interesante es que fue repetido por otro autor del derecho anglosajón, que es Joseph Ras, profesor de filosofía en el Instituto Balliol de Oxford, y también por el profesor John Finnis, que es profesor o fue profesor en Oxford. El profesor de la Universidad de Copenhague, Mogens Hermann Hansen, un filólogo clásico, tiene dos obras que, como dirían en mi queridísima Argentina, no tienen desperdicio. Hansen fue un investigador del derecho griego. Lamentablemente, muchas de estas obras interesantes no están en español, lo que nos evita tener pleno acceso o rápido acceso. Entonces, en las ciudades-estado griegas, el imperio de la ley en sus primeras manifestaciones estaba conectado al rechazo de la autoridad monárquica, estaba conectado con el rechazo al poder arbitrario de quien detentaba el poder. Y esto es un ingrediente fundamental en la idea republicana y en la idea constitucional. Pero vamos avanzando. En un momento, esas 1.500 ciudades-estado compartieron los mismos criterios de legitimidad del poder, legitimación de las leyes. Y eso le dio muchísima consistencia jurídica. Ustedes recuerdan que cuando los decemviros romanos iban o aceptaron la tarea de la ley de las primeras 10 tablas y después fueron 12, ellos van a Grecia. Y uno podría haberse preguntado, sí, si Grecia tuvo un enorme desarrollo en la filosofía, lo tuvo necesariamente que tener también en el derecho. Pero vamos a la República, ya en lo concreto. Nació como un modelo de organización de gobierno donde el poder estaba fraccionado para que nadie lo concentrara en demasía. Conocemos que la res pública es una voz latina que quiere decir o hacer referencia a la cosa de todos, a la cosa pública. Y aquí hay una historia muy interesante de Lucrecia, que era una mujer muy honrada, muy bella, muy hacendosa, que fue violada por el hijo del entonces rey, el último rey de la monarquía romana, Tarquino el Soberbio. Y ella, en su ultraje, alcanzó solo a suicidarse, lo que provocó la revolución que hizo que se derrocara a la monarquía. Derrocada la monarquía, eligieron 2 magistrados para sustituir el poder del rey, que fue Lucio Tarquino Colatín y Lucio Junio Bruto. Lo más interesante, anecdótico, es que ambos eran parientes de Tarquino el Soberbio. Tarquino Colatino era el esposo de Lucrecia y dejó la magistratura, el ejercicio del poder que había sido concebido precisamente en fraccionamiento del poder para 2 gobernantes por un año. Esos 2 gobernantes tenían que controlarse uno al otro y además estaban bajo la mirada escrutadora del Senado. Pues Colatino renunció y fue sustituido por Publio Valerio Publícola. Esto de Publícola es el dicho latino que significaba amigo del pueblo. Ellos promovieron las leyes que estaban dirigidas al fortalecimiento y defensa de la República, condenando a muerte a quien intentara restablecer la monarquía. La división de poderes en esa república inicial
se fue consolidando a través del poder de los cónsules, luego les llamaron cónsules, que significaba colegas, y fueron significativamente limitados en su poder, no solo en el ámbito horizontal, sino en el vertical, porque duraban un solo año. Permaneció el Senado, que era una institución desde los inicios de Roma, y la monarquía, como órgano de consulta y asesoramiento a los gobernantes, y dirigía la administración interna y política del gobierno romano. El tercer elemento era muy importante, las asambleas, también llamados comicios, y fueron de tres clases: la curial, la centurial. La curial era la compuesta por los patricios, la centurial era en asamblea militar de 100 hombres, cada unidad de 100 hombres era gobernada por un centurión, por eso se le llamaba centurión, y se reunían a pedido de los cónsules en el campo Marte. Con el voto mayoritario, esta asamblea centurial votaba las leyes y elegían también a los cónsules. Y la tercera asamblea era la tribal, que era la asamblea de la plebe, agrupados por tribus, presidida por un tribuno cada tribu. Sus acuerdos o plebiscitos, y esto es interesante porque es el origen de las consultas populares, tenían carácter de ley. Los tribunos de la plebe eran elegidos por las asambleas tribales, en número de 2. Representaban a los plebeyos, como ya dijimos, y defendían los derechos del pueblo ante el Senado y los cónsules. Y habían otras magistraturas. Una que es imposible dejar de mencionar era la de los ediles, que conformaron la organización municipal. Hemos escuchado muchas veces que uno de los poderes en el Estado, poderes de gobierno, tal vez el más antiguo es el municipal, que se organizó justamente desde tiempos de la monarquía romana. Sus funcionarios velaban por aprovisionamiento y vigilancia de los mercados y todo lo que era atingente a la limpieza de las calles de la ciudad. Otras magistraturas eran los censores, los cuestores y los pretores. Nos interesan los pretores porque eran los que administraban justicia, aplicaban la ley y fueron contribuyentes a la formación de lo que conocimos después como derecho romano. Pasamos entonces con esos antecedentes al nacimiento de la República Constitucional. El constitucionalismo, tal como lo conocemos, nació de 1776 a 1791 en América, en las colonias inglesas de América del Norte. Ostenta hoy una historia acumulada a los Estados Unidos de unos 10,000 años o más de experiencia esencialmente constitucional. ¿Y cómo llegamos a esa cifra? Pues basta sumar las experiencias de cada uno de los 50 estados de la Unión, porque todos iniciaron en 1776, el año de la independencia, su formulación y decreto de constituciones. La primera colonia que aún antes de declarar su independencia se decretó una constitución fue New Hampshire, el 4 de enero de 1776. Ese mismo año de la independencia fueron 8 las antiguas colonias que decretaron constituciones. Y el siguiente año fueron 3 más y se completó el número de 13 colonias, con 2 colonias más que habían recibido cartas reales que ellos constitucionalizaron, estas 2 colonias, para hacerlas funcionar como una constitución. Y aquí hay un elemento que es muy importante
y para nosotros los abogados y los creyentes en el derecho, creo que es vital. Una sociedad, una nación, un pueblo, por ser libre se da una constitución y es el ejercicio de la soberanía popular. Esa soberanía que ha sido extraordinariamente atacada, socavada en los últimos, yo diría, 20, 30 años. Y en lo que uno puede investigar encuentra que los problemas surgieron por las guerras mundiales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial nos dejó desbarajustes, tales como los tribunales constitucionales. Y hay cuestiones interesantes si logramos articular el conocimiento histórico para determinar qué era lo que pasaba. Porque si recordamos, por ejemplo, a Franz Kafka, con aquella obra célebre en el campo jurídico, hay que recordar que Kafka era abogado, que se llama El Proceso, fue escrita entre 1914 y 1916. Y es la pesadilla más grande que pueda imaginarse en negación del debido proceso. Y lo escribió en su nativa Praga, que formaba parte en ese momento del Imperio Austrohúngaro. Kelsen habrá tenido unos 33, 34 años ya siendo abogado en esas condiciones que generaron la pesadilla de Kafka. La Constitución Republicana de los Estados Unidos fue la primera adoptada por una entidad estadual y la única con sucesivas enmiendas, que tampoco son tantas, pero que ha permanecido en vigor nada menos que 234 años hasta este 2021 de pandemia. El canon constitucional fue configurado esencialmente con valores republicanos jurídicos que incorporaron la democracia como una forma de decidir la voluntad popular. La concreción de una idea liberal que se integró a la formación de los valores de civilización occidental, cuyo rumbo ha resistido los embates de ideologías adversas. Ahora, ¿qué es una constitución? ¿Cómo se configuró? Pues la República moderna, con su separación de poderes y del derecho anglosajón, pues tomó los pesos y contrapesos en el gobierno para asegurar el fraccionamiento y que nadie fuera aplastado por quien tiene el poder. La democracia contemporánea está anidada también en el régimen constitucional contemporáneo. Pero la democracia, que ha sido deificada en muchos ámbitos, es tan solo un método matemático para la toma de decisiones colectivas. La Constitución como ley suprema, escrita y codificada, fundamento del orden legal que exigió, además, la constitucionalización de la estructura jurídica, creando un jus systema. Lo interesante en esto es que en 1946, un pensador austriaco-alemán, Ludwig von Bentalabfi, inventó, por así decirlo, la teoría de sistemas, teorizó sobre los sistemas. Para orgullo de quienes amamos el derecho y creemos el derecho y estudiamos el derecho, el sistema ya había sido creado mucho antes, justamente en el campo jurídico. ¿Con qué? Con la Constitución. Porque la Constitución, si ustedes recuerdan, los códigos en la historia eran redactados y los animaba su concreción la búsqueda de quitar duplicidades, de eliminar antinomias, justamente ordenar el derecho. Pero esto lo hizo el invento constitucional. ¿De qué forma? Creando justamente la obligación
comprensible y además deseable de que la Constitución como ley suprema no puede ser contradicha por ninguna de las normas que nacen al amparo de su existencia. Y esto, pues, es valioso porque no hubo más que una necesidad automática y por eso es que existen las inconstitucionalidades para acreditar ante un órgano jurisdiccional de la inexistencia o imposibilidad de permanencia en el sistema jurídico de una norma decretada, aprobada, promulgada en contra o que contraría o que podría contrariar la Constitución. La estructura constitucional técnica estableció en el canon que tuviera un preámbulo, una parte dogmática, que es la que contiene los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es la que organiza al Estado. La aplicación del federalismo como agrupación de estados libres constituidos en una unidad también fue una de las grandes aportaciones del constitucionalismo republicano. El orden sistémico del derecho del que ya hablamos aseguraba una estructura legal acorde a la ley de leyes, que por eso se estableció como acción fundacional del Estado. Y otro elemento importante es que la representación política para la integración del gobierno nacional se canalizó, se estructuró, se le dio marco justamente con la existencia de la Constitución. Una característica no necesariamente positiva es el presidencialismo como representante de la unidad nacional, porque evoca de alguna manera la figura del monarca. El término constitucional o constitución se ha popularizado con un significado a veces equívoco, pero es todo lo que padece el derecho. Nosotros tenemos una multivocidad en nuestra materia que podría casi evocar a la existencia de una nueva Babel. Vamos avanzando porque en esto del canon constitucional esto daría para hablarlo por más tiempo, pero el preámbulo es el que nos da la télesis del Estado. Por cierto que télesis está es una palabra de origen griego, está en el Webster, por ejemplo, en el diccionario Webster de la lengua inglesa, pero no está en el de la DRAE, no se le reconoce como lengua castellana, lo cual ocurre con bastantes palabras que son importantes en el derecho, en lo jurídico. Entonces, la télesis, o sea, ¿a dónde va? Se define como el deliberado plan de acción, ejecución consciente de acuerdo con los fines determinados por la inteligencia, esto de télesis, que es la esencia del preámbulo constitucional. El concreto catálogo de los derechos fundamentales del ser humano están en la parte dogmática de la Constitución. Aquí también han habido problemas porque ya en este momento vamos con derechos humanos de cuarta generación y amenaza con llegar a 10 generaciones, 20 generaciones, no sé cuántas, porque hemos incurrido irreflexivamente en un defecto. Se piensa en los derechos humanos como necesidades humanas y una cosa son las necesidades y otra los derechos. Pero bueno, la forma de organización del Estado y el gobierno, eso es la última parte constitucional en el canon constitucional que permite utilizar un código, una ley escrita para fundar un Estado. Hemos visto incluso los resultados de la elección del domingo pasado en Chile, van hacia una nueva constitución y uno piensa, ¿qué tipo de constitución pueden decretar? Evidentemente, un colega que precisamente
hizo la maestría de allá de don Adolfo, me decía ayer que el resultado chileno era todavía más alto que el que tuvo Salvador Allende en su momento en el siglo XX. Y el problema no está en cuanto a las ideologías y gustos, el problema es que el derecho tiene una fundamentación ideológica coherente con la civilización occidental, esa civilización que ha sido pues muy atacada en los últimos tiempos. Ahora, el debido proceso. Hemos ido encontrando ya las posibilidades de crear un marco conceptual constitucional para el proceso. Allá o aquí en mi país, perdón, en las cátedras de maestría, de posgrado, de doctorado también, yo insisto en la necesidad de iniciar cuando uno litiga cualquier tipo de actuación con la Constitución en la mano, que creo que es muy importante para ilustrar al propio juez. Les hablé del proceso de Kafka, esa obra que escribió entre 1914 y 1916 y que se publicó póstumamente. Pero no puedo dejar de mencionarles algo de esto. Joseph K., que es el personaje central de la historia, de la novela de Kafka, se despierta un día extrañado porque la ama de llaves le llevaba el desayuno a su habitación y no se lo llevaba. Entonces llamó una campanilla y entró un señor que le dijo que no podía moverse de ahí porque estaba detenido. Y ahí comienza una pesadilla tremenda, tremenda, para quienes creemos en el derecho, porque era la negación de, ya ni les diría yo que era un proceso inquisitorial, no era la pesadilla que incluso se vive en muchos países de América Latina. Les traje un pequeño párrafo de esa novela, porque según entiendo de las últimas gracias que hizo un expresidente argentino, fue promover la aprobación por el Congreso de la ley de extinción de dominio, que es una ley nacida del régimen nacional socialista de Hitler en 1939 para expropiar los bienes de los judíos. Y bajo la excusa de que van a recuperar los bienes mal habidos, se lesiona irreversiblemente el derecho, y eso es algo que quienes creemos en las posibilidades de convivencia pacífica no podemos aceptar. Le dicen los agentes que capturan a Joseph K. que se debe vestir, pero que se ponga su peor ropa, y le alegan: es mejor que nos entregue a todos nosotros en vez de al depósito, pues en el depósito desaparecen cosas con frecuencia y además, transcurrido cierto plazo, se vende todo sin tener en consideración si el proceso ha terminado o no. Y hay que ver lo que duran los procesos en los últimos tiempos. Naturalmente, el depósito al final abona un reintegro, pero este en primer lugar es muy bajo, pues en la venta no decide la suma ofertada, sino la del soborno, y en segundo lugar, esos reintegros disminuyen según la experiencia conforme van pasando de mano en mano y van transcurriendo los años. Esto escrito hace 100 años. Se ha vivido, por ejemplo, en mi país, con la aplicación de la ley de extinción de dominio. Uno como litigante las ve muy oscuras cuando se dice que no es proceso, pero es el Ministerio Público el que lo impulsa. Se dice que no hay nadie acusado, sino es tras los bienes.
Yo espero que Argentina se libre de esto, porque no hay posibilidades de hacer valer el imperio de la ley. Hace un par de semanas, para ir terminando, escuché a don Adolfo Alvarado Belloso quejarse, lo cual era cierto, de que no existía una definición asertiva del debido proceso. Y a mí me quedó en la mente y dije, voy a intentar hacer una que en el campo jurídico siempre son imperfectas, pero en todo caso el intento es, y lo quiero compartir esta tarde con ustedes. El debido proceso es un elemento inherente a la Constitución republicana que por su significado de respeto al individuo, garantía de sus derechos esenciales y concreción del imperio de la ley, es de cumplimiento irrenunciable en custodia, amparo y garantía de la persona. Este debido proceso, lo tenemos que mantener en mente, es configurado y desarrollado como deber, tarea y responsabilidad impuesta al constreñimiento del poder desde hace milenios, comenzando con las leyes escritas que limitaron la veleidad y abuso de los gobernantes, como a partir del siglo VI antes de nuestra era, en la institucionalización en Grecia del imperio de la ley, como ya vimos, que fue norma general en las 1500 polis griegas y que luego trascendió en la creación de la República Romana. En los últimos 8 siglos, en 1215, la famosa Magna Carta, que también hay un defecto que no puedo dejar de mencionar, hay incluso magistrados constitucionales que dicen nuestra Magna Carta y uno se asusta de la ignorancia supina con la que proyectan sus propios pensamientos. Cartas reales emitió más de 800 la sucesión de monarcas ingleses. En una investigación que realicé allá en Londres, en la Biblioteca Británica, la British Library, pude tener acceso a varias, porque una vez bien acreditado uno puede verlas, tiene que ponerse guantes y otras cosas hasta para tocarlas. Obviamente la Magna Carta no, porque es un símbolo nacional, pero tienen incluso una copia que es han vuelto itinerante para diferentes exposiciones en diferentes países. La Magna Carta de Juan Sin Tierra, 1215. También hubo una carta en Hungría en 1222 que se parece bastante a algunos aspectos en exigencia de un debido proceso. Esta es la que concedió Andrés II y se le denomina Aranibula en húngaro. Hay una que es con lo que voy a terminar, porque es otra investigación, solo que en este momento es una investigación personal realizada en París, de la cual espero no se me vaya este año ni el constreñimiento de movimiento de la pandemia sin poder escribir, que es la primera y auténtica institución de derecho promovida por Francia. Yo miro con mucho recelo y mucha reserva, porque se hace más por razones de tipo ideológico, el enaltecimiento de la Revolución Francesa, que terminó pues en una masacre con casi 24 horas de movimiento de la guillotina. Sin embargo, hay una institución jurídica eminentemente francesa y que fue la decretada el 1 de junio de 1648 en la Cámara de San Luis de París.
Estas unidas a la enmienda quinta y enmienda decimocuarta de los Estados Unidos, enmiendas constitucionales, constituyen el debido proceso. Pero déjenme que les hable un poquito de la Declaración de San Luis. En el salón del edificio del Palacio de Justicia, muy cerca de Notre Dame, en la isla de la Cité, allá en París, hay un salón que es la Cámara de San Luis, del Palacio Real, justamente con la misma dedicatoria al santo. Ahí se reunieron en la Fronde las Cortes Soberanas, que así se denominaban a los parlamentos parisinos, compuesto por 4 cámaras: la Cámara de Cuentas, el Gran Consejo, la Corte de Ayudas y la Corte de Moneda. Ese día, que ni siquiera los franceses conocen, les cuento. No encontré ni siquiera en los archivos nacionales alguien que tuviera una clara idea. En la segunda sesión para la ejecución del programa de la Fronda Parlamentaria, que es parte de un acontecimiento a la muerte del rey Luis XIII, se produce esa declaración de 27 cláusulas. La cláusula que nos interesa es la sexta, que en una traducción libre dice: ninguno de los súbditos del rey, de cualquier calidad o condición que sea, podrá ser retenido, prisionero, si pasadas 24 horas no es presentado a su juez natural e interrogado conforme a las ordenanzas, para apenas responder a los carceleros, capitanes al mando de las guarniciones de los castillos del rey y a todos los otros que les detuvieran en sus propios y privados nombres. Esto, según la evidencia, es una auténtica institución aportada por el pensamiento jurídico francés al debido proceso. Es cierto, hay algunos que han dicho: no, esto está contenido en el célebre habeas corpus de Inglaterra de, 31 años después, se produce la aprobación en Inglaterra de este mismo principio que es vital, el juez natural. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Estoy en la mejor disposición. Si alguien tiene algo que comentar o preguntar, con muchísimo gusto. Mario, gracias. Por supuesto, me encantó. Me gustaría que abundara algo más en la Declaración de San Luis, porque es una cosa no conocida en la Argentina. Usted ha hecho bastante vincular la Carta Magna con la... Cuénteme, para que la gente pueda ingresar, buscarla, dónde mis alumnos pueden llegar a ella. Mire, como le cuento, esto ni siquiera en los archivos nacionales fue toda una experiencia haber llegado hasta los archivos nacionales en París, porque al contrario de lo que ocurre en Inglaterra, no le dejan acceso directo a los documentos, sino lo que le recomiendan, y eso huele muy mal, hay un mal hedor a corrupción, le dicen: no, fulano y mengano tienen libros sobre esto. No, les digo, yo quiero ver el documento original, pero con muchísimo gusto les puedo proveer copias de esta Declaración de San Luis. Realmente el artículo vital es el artículo donde habla, el sexto, donde habla del juez natural. En el resto de los 26 artículos restantes, habla de diferentes causas o asuntos, principalmente de recolección, recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. Pero con mucho gusto yo les hago, y es más, les puedo dar la traducción, porque es hasta un poquito de francés antiguo, pero es muy interesante.
Por ejemplo, sobre la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano y sus 17 artículos, se ha publicado en los últimos 20, 25 años documentos que prueban injerencia norteamericana en esa formulación de la propia Constitución liberal, de los inicios liberales de la Revolución Francesa. Y uno dice, bueno, hay alguna razón histórica porque Estados Unidos, que estaba con el temor de ser atacado por Inglaterra o por Alemania o por cualquier otra potencia europea, envió a una plana mayor que no tenían nada específico que ir a hacer a Francia. Estuvo Benjamin Franklin, que sí era el embajador, pero estuvo John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos. Y estuvo también por 3, 4 años, estuvieron ellos, Thomas Paine, estuvo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Y nunca ha existido, probablemente otra vez por razones ideológicas, una investigación para determinar qué era lo que estaban haciendo. Entonces hay algunos documentos que se han filtrado que afirman que junto con Lafayette, que fue un francés noble, que fue a pelear la guerra de independencia de las colonias norteamericanas, insistieron y viabilizaron el acceso e influencia en la redacción de estos documentos que son célebres. Pero en esta declaración de San Luis no hay nadie más que francés, el puro pensamiento francés. Y además se le llamaba parlamento, pero eran grupos encargados y pertenecientes a la corte para discutir diferentes asuntos. Se juntaron. Hay un cuadro precioso de lo abigarrado que estaba el salón, porque es un salón pequeñito, en el Palacio de Justicia de París, y ahí decretaron esta declaración que pues es trascendente justamente por la certeza y seguridad del debido proceso. ¿Qué firmas lleva esa declaración, Mario? ¿Perdón? ¿Qué firmas lleva? Lo que está suscrito por los convocados y participantes que, como les compartía, fueron la Cámara de Cuentas, los integrantes de la Cámara de Cuentas, el Gran Consejo, que era el Gran Consejo Real, la Corte de Ayudas y la Corte de Monedas. Ahí están plenamente identificados los organismos. Pero fíjese, don Adolfo, que estas cuestiones son interesantes como lo son las malas traducciones. Pues nosotros hablamos todos de Estado de Derecho y hay algunos ya en éxtasis que hablan del Estado social y democrático de derecho. ¿Y eso qué es? El Estado de Derecho de von Moll fue un Estado de Derecho en el campo administrativo formulado como Estado de Derecho del rey. Lo peor es que ya se había producido el invento constitucional republicano. Ya tenía como 50 años. Pero en Europa, la Europa que salió del yugo napoleónico, se fraccionó y ahí es donde empiezan a elaborar la adjetivación Estado de Derecho, que es parte de cómo hemos traducido, se ha traducido muy mal, tradicionalmente, repetidamente, recurrentemente, como se tradujo, por ejemplo, el rule of law como Estado de Derecho. No, el rule of law obedece más al imperio o supremacía de la ley. Y con usted alguna vez conversamos, fue muy amena esa conversación sobre la necesidad de recuperar el lenguaje, la precisión del lenguaje. No por un pensamiento único, sino porque el derecho, lo jurídico tiene que ser pensado tratando de evitar la multivocidad que, como usted decía en aquel día, provoca la equivocidad.
Hubo un caso en enero de este año, el 20 de enero, llamaron a Amanda Gorman en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. Amanda Gorman es una afrodescendiente, poetisa, una jovencita de 15, 16 años, 17, y ella leyó un poema en esa ceremonia. Y entonces todas las editoriales europeas hirvieron en interés de traducirla y de presentarla en publicación de su obra. Lo interesante es que se desató una discusión como usted no se imagina, porque decían, ¿quién puede traducir a Amanda Gorman? Tendría que ser joven, tendría que ser afroamericana o de raza negra, tendría que ser activista, porque si no, no la van a poder traducir. Y cuando uno lee ese debate y las cosas que se han dicho, no ha empezado nadie que se haya atrevido a buscar un traductor, uno no deja de pensar que hay un poco de razón. Yo recuerdo una traducción de Calamandrei, el gran procesalista italiano, que cometió un error al traducir del alemán un término precisamente para las providencias cautelares, que malentendió el término alemán que era referido a probabilidad y él lo tradujo como verosimilitud, que son dos cosas totalmente diferentes. Y nuestra doctrina se engordó de disquisiciones en torno a la verosimilitud, cuando la probabilidad impone al juez la necesidad de cuantificar razones para decretar una decisión como una cautelar. Y así han habido otras, el Estado de Derecho que mencioné. Y entonces uno puede ir a la casa de todas las imprecisiones que nos han confundido. La utilización de los términos del derecho anglosajón o de la common law para lo nuestro. Usted ve que ya hablamos con toda ligereza de los precedentes y ya lo damos como un hecho. Y de ahí vienen instituciones terribles como el neoconstitucionalismo o como el bloque constitucional, que son realmente aberraciones que niegan nuestra república constitucional. Yo insisto con lo que comencé, cuando fui y busqué a la Argentina, la busqué por ser república constitucional, porque el derecho, según lo entendemos, encuentra un campo propicio para el desarrollo del pensamiento de sus instituciones en la república, que es constreñimiento al poder constitucional, que es la forma de concretar en beneficio del ciudadano ese constreñimiento al poder. Y yo me siento muy contento y me siento muy integrado a la República Argentina, como usted bien lo sabe, porque solo espero que termine la pandemia y agarro camino para ella. Mario ha hecho unas cosas importantes que me gustaría que dijera dos cositas más sobre eso, ¿no? Te ha hablado que es una cosa aberrante la convencionalidad y el neoconstitucionalismo. Cuénteme por qué es tan fuerte para decir eso. Me encanta que lo diga, pero dígame por qué. Concretamente, nosotros tenemos una organización republicana. Y cuando digo nosotros, son casi, bueno, la totalidad de países de América Latina, con exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No puede el Ejecutivo arrogarse potestades de firma de convenios que generalmente y seguramente van a ser respaldados por el Congreso, pero que no los hemos sabido manejar. Por ejemplo, entra a su aprobación directa
y los congresos tendrían necesariamente, y esto me parece que es un vicio latinoamericano, necesariamente tienen que tratar un convenio, acuerdo internacional como un proyecto de ley local, nacional, y someterlo a discusión por artículos para luego, con todos los pasos legislativos que tiene una ley interior. No lo hacemos. Y se ha ido creando la imagen incluso de un tribunal penal internacional donde se desprecia la soberanía y yo conozco por lo menos 3 autores europeos de Alemania que claman porque la soberanía que dicen que se derrumbó sea ejercido por la comunidad internacional. Si usted elimina y hace compatible la soberanía, en ese momento usted está destruyendo la base fundamental, la piedra angular de la república que se basa justamente en la soberanía. Porque somos ciudadanos libres es que nos damos una constitución. No necesitamos de un monarca, como España, por ejemplo, que otorgue dadivosa y graciosamente a su pueblo una constitución. Y por eso es que yo he sostenido y he librado batallas aquí, porque no se trate con la debida reserva cuando nos caen emisarios de diferentes gobiernos europeos, porque el europeo no entiende qué es una república ni qué es una constitución. Ellos han improvisado y por eso han hecho el neoconstitucionalismo, que nació en Francia en 1967 como pensamiento diletante de alguien que creyó que era algo posible a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos legó los tribunales constitucionales que en los países donde existen es un auténtico desastre. Y hay una obra muy interesante de Alemania, que fue el primer país realmente, porque Austria lo tenía, pero lo tenía de una manera mediatizada, digamos. Alemania en su carta fundamental, en su estatuto fundamental de 1949, establece un tribunal constitucional. Y este año de pandemia salió un libro muy interesante. Por cierto, que lo conversé con José Antonio García Mao, porque como él ha sido traductor de este mismo autor, creí que le podría parecer interesante, porque el libro no tiene desperdicio. El título es La Revolución Secreta y habla justamente de la transformación que tiene el orden jurídico nacional a partir de concentrar demasiado poder, lo cual es inconstitucional y contrario a la República, en un tribunal constitucional. La constitucionalidad y el control de la constitucionalidad tiene que estar atomizado y esparcido en todo el aparato de jueces. Son los jueces los que deben decidir y tiene que ser fraccionado. Ahora, el caso de como usted también hemos conversado, don Adolfo, de la forma idónea, adecuada, deseable para elegir los jueces. Esto del ejemplo griego es interesante, elegían 6,000 por año y les hacían jurar sobre la base de resoluciones adoptadas, tomadas y decretadas en rectitud del imperio de la ley. Ahora es una de devaneos con el positivismo, con la moralidad, con la moral crítica. Cuando usted los escucha no puede dejar de sonreír, porque son realmente elaboraciones arbitrarias y de alguna manera a veces hasta exponen a devaneos intelectuales que merecerían mejores causas y mejores desarrollos.
La semana que viene, el próximo miércoles, usted acaba de nombrarlo y yo lo adelanto, voy a tener acá a Juan Antonio García Amado. Yo me imagino que una charla con García Amado, a ver, para la gente que nos está escuchando, García Amado es el más connotado e importante filósofo actual, español, es profesor de filosofía en la Universidad de León, España. Y a pesar de ser muy amigo de Atienza, de Manuel Atienza, que es el inventor de todo esto de la argumentación y la ponderación y la mar en coche, tiene un discurso que lo destroza en media hora. La charla entre Atienza y García Amado es terrible, ¿no? Es muy amable, muy sonriente, pero las cosas que le dice lo destrozan. Y usted acaba de decir una cosa importante. Yo tuve una conversación en mi conversatorio con García Amado. Hemos descubierto cómo Kelsen trabaja para la Constitución de Bonn y cómo eso es el origen de los tribunales constitucionales que usted acaba de nombrar. Y todos coincidimos en el mal enorme que nos ha hecho en América Latina, ¿no? Guatemala es una muestra de eso, Colombia es una muestra horrorosa, Perú es una cosa desastrosa, donde un tribunal constitucional se han erigido en la máxima autoridad, porque por de pronto si las sentencias de las Supremas Cortes son impugnables ante los tribunales constitucionales, dejaron de ser supremas, ahora son pero los constitucionales no tienen ningún control, son ellos y después nadie más, ¿no? Y en el Perú ahora legislan con el nombre de precedente vinculante, pero legislan de manera general, ¿no es cierto? Y dicen lo que les parece. Es una enorme confusión, cosa que voy a decirle le voy a pedir a García Amado que lo digamos, entre la moral y el derecho. Los jueces están juzgando con su moral, no con el derecho. Y la moral de cada juez es moral propia de él, y el derecho es para todos. Usted no tiene por qué compartir mi moral ni yo la suya, pero los dos compartimos la norma jurídica, ¿no? Y los neoconstitucionalistas, los constitucionalistas, que nos han colonizado las ideas europeas, que nos han vendido con la argumentación y la ponderación, han excluido totalmente la idea de república. Y hoy los jueces, mutatis mutandis, juzgan con la moral en la mano y no con la ley. Así es. Y entonces cada juez hace lo que quiere, y ese es el horror que estamos viviendo en América Latina, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y hay una cosa Oiga, más, Mario, don Adolfo, por eso hice énfasis en el caso de Lon Fuller, que tiene incluso una obra que se llama La moral del derecho. Y él mismo incurría en inmoralidades que muy bien puntualizó Morgenstern Hansen, porque agarró todas las ideas del pensamiento jurídico griego, no identificó que era el pensamiento jurídico griego, lo presentó como propio para avalar o para fundamentar su moralidad del derecho. Pero déjeme, para terminar, quebrar una espada por Atienza. En una de sus obras, él hace una feliz cita de Gustave Flaubert. Usted sabe que Gustave Flaubert fue acusado por haber escrito Madame Bovary y fue llevado a proceso. Pero Flaubert, que era muy creativo, hizo un diccionario de lugares comunes. Y esto me dio pues un poco de regocijo leerlo citado por Atienza, porque en ese diccionario Flaubert dice derecho, y al menos fue sincero porque lo definió como no se sabe qué es. Me pareció simpático y celebré y aplaudí a Atienza de las pocas cosas, porque además pues es alguien consistente y tiene obras interesantes que lo hacen pensar a uno como el delito atípico. Si no es típico un delito, imagínese usted, entonces el delito atípico, pues tiene obras provocadoras. Espero no haber sido oiga, yo Mario, muy
muy provocador esta tarde. Oiga, Mario, el mal que ese pensamiento europeo atiencista le ha hecho al derecho americano ya no tiene retorno. Ya, porque además la gente es un encantador de serpientes. Le toma la idea, le gusta, no saben qué hay otro mundo detrás, no saben qué ideología, qué política, qué se esconde detrás, y lo adoptan, no lo aceptan. Particularmente en mi país está Vigo, que pontifica con estas cosas, haciéndole un mal terrible a la juridicidad, ¿no? Así es. Todo lo que hoy es de dudoso en mi jurisprudencia, todo lo que no se sabe, todo lo que se duda, todo es un problema que se radica siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo soy muy amigo de Vigo y lo respeto en su pensamiento, pero no lo comparto, por supuesto. Y un día estando en una charla los dos juntos que está puesta en internet, invitados por Gustavo Calviño en la Universidad Austral, un par de años atrás, yo le dije que él había hecho un daño a la justicia argentina que no tenía retorno, ¿no? Oiga, me están pidiendo acá que cuando me envía usted eso de los datos de la Declaración de San Luis, me envía también su definición de proceso, de debido proceso. Una niña Arcila de Colombia me lo está pidiendo, y le pido que me lo envíe también, así yo lo pongo acá adentro. Y les voy a poner a todos, ya que Mario García lo ha nombrado a Lon Fuller, es muy importante para mí, para que la gente conozca cuáles son las líneas de pensamiento propios de los jueces. Esa obrita que se llama Preciosa, que él escribió para enseñar Introducción al Derecho, que se llama El extraño caso de los exploradores de caverna. Bueno. Entonces ahorita voy a ponerla para que la lean y vamos a comentarla en mi primera clase. Y si me permite... La obra es una sentencia. Si me permite recomendar algo, don Adolfo, fíjese que descubrí hace unos 8 años a un autor, Niall Ferguson, con una obra que se llama Civilización, Occidente y el resto. Pero me pareció susceptible de ser compartida porque Ferguson excluye a la América Latina del pensamiento de Occidente, de la civilización occidental. Y al principio me ofendí y poco después le terminé dando la razón. Nosotros no hemos podido decidir si somos chicha o limonada. Y fíjese que él tiene una frase, una expresión de pensamiento con la que yo había pensado iniciar la conversación de hoy, que dice así: hoy la mayor amenaza para la civilización occidental no viene de otras civilizaciones, sino de nuestra propia pusilanimidad y de la ignorancia histórica que la alimenta. Estamos viviendo el final de 500 años de supremacía occidental. Y es, lo evoco por lo que usted dijo, no hay retorno. No hay retorno para una caída. ¿Qué va a ser del Estado latinoamericano? ¿Qué va a ser del imperio de la ley? ¿Qué va a ser de la república? ¿Qué va a ser de nuestras propias constituciones cuando son manoseadas al antojo arbitrario de quienes tienen poder? Mario, le agradezco mucho la charla de hoy. Quiero que los alumnos, mis maestros estarán contentos, fue una magnífica conferencia. Difícil de encontrar esta conferencia. Ya quiero que sepan que ha quedado íntegra en YouTube. La buscan en YouTube con la fecha de hoy. Acabamos de cortarla recién. Estas preguntas ya no están, pero la conferencia está entera en YouTube. Pueden encontrarla y compartirla. Mario, le agradezco mucho, lo despedimos a usted con un abrazo, todo, yo lo aplaudo en la conferencia, los chicos lo aplaudirán también, le agradezco mucho, hasta siempre a todos y cortamos por hoy.